Ex- Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos con Pablo Bomaro. Pablo es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Actualmente es secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y también ahora candidato colectivo a su dirección ejecutiva, elección que de hecho se va a realizar en muy poquitos días en la conferencia de Claxo de Bogotá. Por eso, Pablo, te agradecemos doblemente tu tiempo con Diario Red y Canal Red. Sabemos que estás con una agenda bastante apretada, así que bueno, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Lautaro, a ti y bueno, excelente y siempre un gusto dialogar para poder justamente conversar sobre los temas vinculados con la región, con el mundo y con Claxo, por supuesto. Bueno, Pablo, quería empezar una pregunta un poco general, me lo permitirás. Quería consultarte en tu rol como académico, investigador, como miembro activo de Claxo hace tantísimos años. ¿Cómo entendés vos el rol de la intelectualidad progresista y de izquierda? Intelectuales críticos, comprometidos, orgánicos, ¿qué es lo que cabe ser y hacer en estos tiempos de retrocesos tan visibles a nivel mundial? Y sobre todo, ¿cómo crees que debe darse esa batalla intelectual? Bueno, mira, justamente en esta última parte de lo que tú estabas mencionando, digamos, Lautaro, creo que esta batalla intelectual, esta batalla cultural de, digamos, ideas, esta disputa de sentido es fundamental en el mundo contemporáneo que estamos viviendo, en este mundo que se reconfigura aceleradamente. En este mundo con un avance de las ultraderechas, de las tendencias autoritarias, regresivas, discursos de odio violentos, inclusive fascismos o neofascismos que están avanzando en diferentes países, en diferentes regiones, por supuesto, en América Latina. Estamos en Argentina viviendo, resistiendo también, pero sufriendo el gobierno de ultraderechas encabezado por, digamos, Milei. Y lo mismo sucede en otros países. Sucedió en Brasil con Bolsonaro, sucede en El Salvador con Bukele. Por supuesto, envalentonados y fortalecidos por Trump o desde el triunfo trumpista en Estados Unidos, con sus discursos xenófobos, racistas, con su injerencismo recargado, pretendiendo nuevamente arrebatar, digamos, el canal en Panamá y, por supuesto, continuando con otras medidas de bloqueo, de asedio económico, político contra diversos países. Digo esto porque en esta coyuntura convulsionada, que también es una coyuntura de dilemas o de disyuntivas, porque uno puede pensar que avanzan las ultraderechas, avanza el fascismo o el neofascismo en el mundo, pero también hay experiencias progresistas, populares, de, digamos, izquierdas en un sentido amplio, protagonizadas tanto por movimientos sociales, por organizaciones, por territorios, comunidades, como por gobiernos que intentan construir desde las políticas públicas sociedades más justas, democráticas, igualitarias. Por lo tanto, en esta disputa, creo que estamos en una región fuertemente disputada desde la geopolítica, disputada desde los procesos de integración regional y disputada también desde los procesos políticos en cada uno de los países latinoamericanos y caribeños, en lugar de la intelectualidad crítica, en lugar de Claxo como, como casa común, como una casa de pensamiento crítico, emancipatorio, latinoamericano y caribeño con perspectiva mundial, es crucial para poder producir compromisos con la época a partir de investigaciones y de producción de, digamos, conocimiento riguroso. Creo que hay una suerte de tensión que la tecnocracia academicista y que la neoliberalización de las universidades y de la propia academia nos ha, digamos, inculcado o que se ha, digamos, esparcido en las últimas décadas, que es que objetividad, rigurosidad de la ciencia, mejor dicho, rigurosidad de la ciencia es sinónimo a objetividad y a falta de compromiso político. Y que el compromiso político, digo político y no digo partidario, el compromiso político desvirtuaba, distorsionaba
la producción académica o la producción científica. Creo que es el momento, y justamente desde Claxo, como red de pensamiento crítico, emancipatorio, latinoamericano y caribeño, de reunir estas dos dimensiones y recuperar esa figura intelectual de quienes estamos comprometidos con nuestra época, con nuestro tiempo, y que sabemos y asumimos que produciendo conocimiento riguroso, debemos pensar ese conocimiento para la transformación social y que el compromiso político y social con la transformación es incompleto si no se sustenta en diagnósticos, en comprensiones y en marcos interpretativos rigurosos sostenidos en este caso por las ciencias sociales, humanidades y artes. Por lo tanto, creo que es un rol crucial que de cierta manera nos demanda la época tanto en cada situación territorial, regional, nacional, como a nivel continental y por supuesto a nivel mundial, siempre también parados, Lautaro, desde el sur global. Creo que también es un momento en la reconfiguración de la geopolítica mundial, quizás conversaremos de esto en unos minutos, pero donde el sur global, con la India, con China, con el lugar de África, de otros países asiáticos, con el bloque de los BRICS, tiene un lugar fundamental y ahí también Claxo tiene ese rol de usina de pensamiento crítico alimentando estos procesos, ¿no? Bueno, me das ahí varios pies muy interesantes. Te quería, de hecho, preguntar más particularmente por este ascenso de las ultraderechas. Creo que en nuestra condición de argentinos es siempre un tema absolutamente insoslayable. Ultraderechas que están en una especie de cruzada muy explícita contra la ciencia, contra la educación pública, casi contra todas las formas de lo común, incluso en el caso de la Argentina, exhumando una serie de teorías y enfoques que uno podría sindicar de claramente anticientíficos y perimidos, como la Escuela Austríaca de Economía, o podríamos mencionar tantos otros. En ese sentido, cómo se vincula Claxo con lo público en su sentido estatal, pero también con lo público comunitario. Te pregunto puntualmente por organizaciones y movimientos sociales y en tus perspectivas, en todo caso, cómo se podría reforzar en adelante lo sucesivo esa articulación. Bueno, está bueno también esto que estás ahora, digamos, comentando, diciendo, porque sin duda que estas ultraderechas, estas fuerzas regresivas, eh, vienen por lo público, atacan los espacios colectivos, los espacios de, digamos, encuentro y los espacios públicos en general, tanto lo público estatal, porque buscan sin duda corroer, debilitar, horadar la capacidad de los estados para gestionar lo público, para producir políticas públicas y para ampliar lo público. Yo siempre digo, pero bueno, digamos, junto a, digamos, un espacio colectivo justamente, que hay que defender lo público, pero hay que mejorarlo también, es decir, hay que hacer más público lo público para que el sentido común dominante no haga, digamos, no haga clic o no pueda empalmar con que lo público es lo menos, digamos, deseado, es lo degradado, es la última opción, es algo de baja calidad o ineficiente que tiene que ser reemplazado por lo privado como sinónimo de innovación, modernidad, eficiencia. Sin duda hay que defender lo público y ahí también con lo que tú estabas diciendo, ciencia pública, ciencia como bien común, ciencia abierta, educación pública, sobre todo educación superior pública, pero educación pública en general, y también trabajando con movimientos sociales, organizaciones populares, territorios, comunidades, lo público societal, lo público comunitario, lo público que excede el marco estatal específico, ¿no? Creo que lo público también un poco avanzando en discusiones que hemos tenido hace quizás 20, 30 años, en los 90, en los 2000, lo público también es lo estatal. Yo no creo que lo público autónomo sea contradictorio a lo público estatal. Creo que las experiencias de estos 20 años nos han mostrado que lo público estatal puede fortalecer lo público comunitario y que se necesitan de cierta manera mutuamente, porque muchas veces lo público comunitario, lo público societal, es debilitado por los gobiernos de ultraderecha y por los neofascismos. Por lo tanto, digamos, lo público societal que tiene que ser defendido y que en Claxo queremos fortalecer, queremos ampliar, requiere un Estado también con una capacidad
de producir lo público. Uno puede decir gestionar, pero también producir lo público. Y lo público también tiene que ver con los recursos naturales, por supuesto, con los llamados recursos naturales. Tiene que ver con asumir la crisis ambiental, la crisis climática y las policrisis económica, política, cultural que estamos viviendo hoy en día. Por supuesto, tiene que ver con educación pública, con salud pública, con seguridad social, con ampliación de derechos, con reconocimiento de las diversidades, ¿no? Y eso creo que es importante para poder, digamos, articular una suerte de cartografía de lo público en la región que dispute sentido, que sea también capaz de producir políticas públicas sustentadas en análisis rigurosos. Creo que ahí también Claxo tiene un rol tanto de investigación, de producción de conocimiento, que muchas veces es coproducción de conocimiento, reconociendo saberes, múltiples sistemas epistémicos y trabajando con movimientos sociales, territorios, comunidades, saberes ancestrales, etcétera. Pero también creo que hay un lugar o hay una necesidad de formación en lo público, porque muchas experiencias progresistas, populares o de las izquierdas, digamos que a veces uno de sus puntos débiles, al menos, es la capacidad de gestión de lo público. Entonces ahí también Claxo puede formar, uno puede decir funcionarios, cuadros, agentes de lo público en un sentido amplio que fortalezcan las experiencias de gobiernos progresistas, populares y de las izquierdas. Y un elemento más que no quiero dejar de, digamos, mencionar, que tiene que ver con el ataque a lo público y a lo colectivo que las ultraderechas vienen haciendo, no solamente desde los gobiernos cuando los han podido conquistar, Milei, Bolsonaro, Bukele, lo que sucede ahora en Ecuador con Noboa y otras también, ¿sí? Sino disputando sentidos comunes. Y ahí se basan en un discurso anticiencia, que es anticiencia en general, porque es negacionista, por ejemplo, del cambio climático, negacionista de las desigualdades sociales, pero que se ensaña, digamos, principalmente contra las ciencias sociales, humanidades y artes, contra los pensamientos de género o feministas, contra, por supuesto, la ciencia pública, universidades públicas, tanto por, digamos, ahogo presupuestario, por reducción o por recorte de presupuestos, como también directamente por persecuciones, censuras, hostigamientos, asedios. Por lo tanto, creo que ahí también Claxo tiene un rol de protección, de contener y resguardar las ciencias sociales, humanidades y artes, por supuesto, críticas, ¿sí? Dentro del pensamiento crítico en la región, pero no solamente contenerlas, resguardarlas, protegerlas, sino también potenciarlas, es decir, poder mostrar que son necesarias para esta disputa de sentido y para esta construcción concreta de sociedades más justas, democráticas, igualitarias, junto a los movimientos sociales que desde Claxo estamos proponiendo, Lautaro. Muy bien, Pablo. Quisiera preguntarte ahora por la relación entre Claxo y la integración latinoamericana y caribeña. La red acompañó muy activamente el ciclo integracionista de comienzos de este siglo. Creo coincidirás o no, pero bueno, la unidad regional no atraviesa quizás sus mejores horas después de una ofensiva tan brutal y conservadora como la que tuvimos en los últimos años, pero por supuesto permanecen activos y muy activos espacios tan relevantes como la CELAC, ALBA TCP o tantísimos otros. Te quiero preguntar puntualmente qué puede aportar la academia crítica en general y Claxo en particular a este proyecto, a este casi, digamos, sueño histórico de integración y de unidad latinoamericana y caribeña. Bueno, mira, creo que podemos aportar muchas cosas, muchos elementos, muchas ideas, iniciativas, propuestas, pero también, digamos, materialidad en medidas concretas, Lautaro. A ver, lo que tú decías ahora al final tiene que ver con un sueño, con un anhelo y una necesidad todavía inconclusa de una verdadera integración latinoamericana y caribeña que no solo pase por los estados, por los gobiernos, que también debe pasar por ahí, por supuesto, sino que también pase por las sociedades, por los pueblos, por justamente los movimientos sociales, ¿no? Estábamos justamente ayer en un encuentro con unos 12, 13, 14 movimientos sociales, tanto argentinos, colombianos, brasileros, bueno, de diversos países en la región, ¿sí? Y planteábamos en esa reunión la necesidad de
revitalizar o reactualizar un espacio de encuentro, de pensamiento, pero también de acción y de práctica de movimientos sociales a nivel continental. Decíamos, a lo Foro Social Mundial hace algunas décadas, los que tenemos más años o estamos en la militancia territorial desde hace muchos años, seguramente, digamos, vamos a recordar esa experiencia que no está del todo terminada, porque el Foro Social Mundial continúa, pero reconozcamos que en la región, con mucho menos potencia de lo que tuvo en los años, en fines de los años 90 y, digamos, en los primeros años de la década de los 2000, es decir, en los primeros años de este siglo XXI. Entonces, sin calco, ¿no? Mariátegui decía, ya que estamos también recuperando el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, ni calco ni copia. Creación heroica, decía, digamos, Mariátegui. Vamos a dejar heroico, ojalá que lo sea, pero al menos creación, innovación. Por lo tanto, hace falta recrear esos espacios. Creo que Claxo tiene un rol en esta integración desde, digamos, abajo, desde las comunidades, desde los movimientos, de las organizaciones, desde la sociedad, ¿sí? Y sus organizaciones, por supuesto, pero también tiene un rol en alimentar una integración en bloques regionales para disputar esta geopolítica en transformación constante. Y ahí la CELAC creo que es digamos, organización, una institución que está cobrando fuerza. No es, digamos, casual el foro reciente, CELAC China, ¿sí? Y que China haya convocado en la disputa geopolítica internacional, ascenso de Trump mediante. Ahí, paréntesis, Lautaro, y perdón que sea a veces un poquito extenso, ascenso de Trump mediante declive de Estados Unidos y del atlantismo, porque ahí hay como un gráfico que son, digamos, tijeras. Trump parece bravucón, parece envalentonado y de hecho toma medidas totalmente nocivas y regresivas, pero en una mediana duración podemos ver que el mundo atlántico, la OTAN y el mismo Estados Unidos están en decadencia. Parece más bien un tigre enjaulado que nos ataca mientras está acorralado, pero que no se da cuenta que al fin y al cabo lo vamos a, digamos, atrapar y va a tener digamos, rendirse ante las evidencias. Por lo tanto, creo que eso es importante también para proyectar a mediano plazo, porque algo que podemos, digamos, conversar en otro momento tiene que ver con la necesidad de pensamiento estratégico y prospectivo en la región. Creo que la región digamos, cierta manera, en los últimos años abandonó o tiene una deuda con pensarse estratégicamente como región latinoamericana y caribeña. Y ahí Claxo también tiene un rol. Pero vuelvo entonces, si uno piensa en Alba TCP, si uno piensa. Digo, sobre todo CELAC, porque es un organismo que ha logrado integrar a todos los países sin, digamos, exclusiones, que se planteó en un momento como una alternativa a la, digamos, OEA, que estaba, por supuesto, colonizada por Estados Unidos, Almagro mediante, y que luego continuó colonizada por, digamos, Estados Unidos, y que, por supuesto, excluía a algunos países, como Cuba, entre otros, y aplicaba sanciones medio a la carta, ¿no? Cuando era algún país de las izquierdas popular progresista, aplicaba sanciones contra Bolivia, Venezuela y otros, o hacía la vista gorda ante golpes de Estado o golpes parlamentarios, y cuando algún gobierno progresista tenía alguna medida polémica, que ni se, digamos, igualaba a un golpe como hubo en Brasil, como hubo en Paraguay, como hubo en Bolivia, como hubo en Honduras, por supuesto que le caían todas las sanciones y todas las condenas posibles en la OEA. Entonces, CELAC, que surgió como una alternativa, creo que hoy es más que una alternativa. Hoy casi que es la instancia supranacional y supraestatal más importante en el continente. Y creo que entonces ahí hay que fortalecerla. Claxo tiene un acuerdo CELAC-Claxo del 2022, ¿sí? Del 2021-2022, cuando estábamos ahí en pandemia, saliendo de la propia pandemia, en la presidencia pro tempore que tuvo México, ¿sí? Para justamente convertirse en una suerte de usina de pensamiento o de núcleo de pensamiento. Yo no digo tanque para que no quede como los think tanks, ¿no? Pero una usina, un espacio de pensamiento crítico que alimente las políticas que digamos, CELAC puede
puede, digamos, impulsar. Hubo algunos informes que entregamos desde Claxo a la CELAC y ahora estamos reactivando esa relación con la presidencia pro tempore que tiene Colombia de cara a la cumbre Unión Europea-CELAC y de cara a lo que también CELAC puede significar para la integración regional. Ahora, hay muchas agendas inconclusas, hay muchas agendas pendientes, tanto a nivel de integración monetaria, integración política, qué sucede con los flujos migratorios, qué sucede con la cooperación en cuanto a políticas públicas, qué sucede, como decía antes, con los movimientos sociales, y ahí Claxo creo que puede alimentar esto en diálogo con otros bloques. Yo antes mencioné a los BRICS, que también creo que tienen un potencial, sin duda. Hay que resolver algunos conflictos también en la región, ¿no? Por supuesto, con los BRICS, pero creo que tienen un potencial con el liderazgo que Brasil detenta, bueno, con la formal presidencia, digamos, actual de los BRICS, pero más allá de que sea presidencia formal, con un liderazgo político mundial que creo que también disputa hegemonías en la geopolítica internacional. Sabemos hoy, Lautaro, tú lo sabes, que los BRICS producen más riqueza que todo el G7 junto, es decir, que los 7 países que supuestamente eran los más poderosos y los que iban a gobernar la geopolítica mundial. Bueno, China, India, Brasil, Sudáfrica, y así podemos seguir disputando eso, y creo que también América Latina tiene que ser inteligente para en esa disputa poder posicionarse con autonomía, con independencia y con una postura fuertemente soberana, ¿no? Sí, pienso en esto último que decís y me parece que nuestra región tiene una historia de dependencia intelectual respecto a las usinas del norte global. Quizás hasta nuestro pensamiento crítico muchas veces es dependiente del pensamiento crítico del norte global. Dabas elementos muy claros de caracterización del momento geopolítico. Ahí para profundizar solamente un poco, preguntarte qué te imaginás, además digo, de estas articulaciones con CELAC y también con China. ¿Qué se puede hacer para tener un pensamiento sur-sur mucho más robusto? Yo pienso que quizás en la década del 60-70 la intelectualidad crítica y revolucionaria sabía mucho más lo que pasaba en África, lo que pasaba en Asia, movimientos de descolonización mediante, y quizás hoy hayamos perdido un poco esa pista. No sé cuántos de nosotros hemos leído a los cientistas sociales chinos o indios más conocidos, probablemente muy pocos. Así que ahí en concreto preguntarte qué iniciativas concretas se te ocurren para incidir en esos vínculos académicos sur-sur y justamente, ¿no? ¿Cómo aporta Claxon a ese mundo multipolar, que es una tendencia, pero que claramente no está del todo garantizado? Sí, sin duda. A ver, como, como tú mismo dices, es una disputa, o sea, es una, digamos, tendencia que yo digamos, expreso este término de disputa porque es una tendencia a disputar, es decir, cuál sea el devenir, por supuesto, que va a depender de fuerzas históricas que nos exceden, por supuesto, pero creo que podemos incidir o al menos intervenir en la disputa en un, digamos, sentido, digamos, progresivo, popular, vinculada con, digamos, el conocimiento crítico y con recrear, actualizar, pero también innovar en este pensamiento sur-sur, en esta cooperación sur-sur, que con el ascenso de, digamos, China, la India también, creo que India es un país que es poco mirado en la región, pero que hoy no solo es el país más poblado del mundo, sino que tiene una historia de luchas anticoloniales, ¿sí? Bueno, por supuesto con su independencia de, digamos, el imperio, digamos, británico, y que tiene también una historia de pensamiento decolonial, ¿no? Muchos hemos leído autores críticos de los estados-nación y del pensamiento europeizante, moderno, occidental en la India, y creo que eso es importante para poder justamente tender estos puentes, tanto de pensamiento, como también de cooperación social, cultural, intelectual, política, mucho más concreta. Y ahí creo, como yo, digamos, dije antes al pasar, que es importante poder pensar estos espacios de producción de pensamiento estratégico, de pensamiento prospectivo, de pensamiento anticipatorio, ¿sí? A donde Claxo puede incidir y de hecho puede promover estos espacios. Creo que la región hoy en día no tiene ese pensamiento de decir, bueno, ¿qué proyecto
emancipatorio, qué proyecto transformador, qué proyecto de cambio social. Claro, por supuesto, hay, hay pensamiento dominante, hegemónico, pero ¿cuál es el proyecto contrahegemónico? ¿Cuál es el proyecto soberano que queremos plantear en relación con la naturaleza, con la crisis ambiental, con el desarrollo? ¿Cómo pensamos el trabajo hoy en día y la reorganización de tanto del mundo laboral como la propia organización de las y los trabajadores? ¿Cómo pensamos este capitalismo cognitivo o digital? ¿Cómo estamos pensando los flujos migratorios? ¿Cómo lo estamos pensando como una región que, como CELAC declaró en La Habana, Cuba, en el 2014, es una región libre de guerras o al menos de conflictos interestatales abiertos? ¿Sí? Pero todavía persisten conflictos sociales, inclusive armados, en diversos países. En algunos casos, como resonancia de lucha armada de los años 70 o de los años 80, es decir, lucha armada vinculada con proyectos de cambio social que hoy han tenido otros devenires, y en muchos casos también con el crimen internacional organizado, ¿no? Con algunos narcoestados o con algunas redes de narcotráfico y de trata que han no solamente controlado territorios, sino inclusive controlado gobiernos. Y menciono todo esto porque son diferentes dimensiones que tenemos que abordar desde un punto de vista estratégico, no solo coyuntural. En parte a veces la polarización política que vivimos en muchos países, que por supuesto vivimos en Argentina, se vive en Brasil, se está viviendo en Colombia también, se ha vivido hace un tiempo en México y en otros países también. A veces esa polarización creo que, digamos, traspasa el campo académico, el campo intelectual, y perdemos de vista esta necesidad de pensamiento estratégico, de un pensamiento prospectivo que nos proyecte como región y como casa común del pensamiento crítico para la transformación social en los próximos años. Ahí Claxo tuvo en su historia, Claxo, sabemos, Lautaro, tiene 58 años de vida, fue fundado en octubre de 1967 en Bogotá, Colombia. Ahora nuevamente estaremos en Bogotá, Colombia, con nuestra conferencia y nuestra asamblea dentro de pocos días. Y digo, si pensamos Claxo en estos 58 años, casi 60 años de vida, y pensamos en dependencia, desarrollo, democracia, movimientos sociales, feminismos y género, antineoliberalismo, son 5 o 6 tópicos a donde Claxo produjo teoría social y pensamiento crítico que alimentaron procesos concretos, sociohistóricos concretos, de lucha, digamos, disputa, de conquista de, digamos, gobiernos y de despliegue de movimientos sociales, movilizaciones y luchas. Entonces, creo que hay que poder recuperar actualizado. Ni calco ni copia, sino creación, o sea, no volver nostálgicamente a los 60 y los 70, sino pensar en el 2025 y de cara al 2028 y de cara a los próximos años, bueno, ¿cuál es el rol de Claxo en esta producción de pensamiento estratégico, prospectivo, anticipatorio, en una geopolítica mundial cambiante? ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que Estados Unidos iba a dialogar directamente con Rusia, salteándose a, digamos, Europa, por ejemplo? ¿O quién iba a pensar que Estados Unidos iba a ser la avanzada del arancelamiento y del proteccionismo del comercio internacional? Digo, tuvo momentos Estados Unidos de aislacionismo y de, digamos, proteccionismo, pero fue hace muchas décadas, fue hace más de medio siglo inclusive. Entonces, ¿quién iba a pensar eso? Poca gente quizás. Digamos, creo que de cierta manera no es que nos sorprende o nos deja de, digamos, sorprender, sino que tenemos que estar como atentos, alertas a esas transformaciones y siempre posicionarnos desde un lugar, digamos, regional, desde un lugar de fortaleza en la región latinoamericana y caribeña, como tú mismo decías, desde el sur global también y con perspectiva sur-sur. Por eso a veces, y avanzando un poquito, cuando se dice, bueno, el espacio colectivo que estamos construyendo para la dirección de Claxo en los próximos años, y a veces se dice, bueno, pero ¿cuál es el país que va a, digamos, a preponderar o desde qué país se están construyendo? Y sin ánimos de ser ingenuo o de ser, digamos, idealista, decimos un proyecto latinoamericano y caribeño a cabalidad,
transversal, integral, porque desde el norte nos quieren dividir, nos quieren fragmentar, quieren que nuestras supuestas identidades nacionales se sobrepongan a un proceso de integración y de diálogo latinoamericano y caribeño. Y creo que desde Claxo tenemos la responsabilidad de, con un pensamiento situado, por supuesto, reconociendo las singularidades en cada país, en cada territorio, en cada región, poder fortalecer y reconstruir esta dinámica, esta identidad, entre comillas, latinoamericana y caribeña, que tiene que estar a la altura de los desafíos del presente. Creo que estuvo en algunos momentos a la altura de desafíos de otras décadas, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. Bueno, tenemos que poder proyectarnos hacia los próximos años también estando a la altura de estos nuevos desafíos que nos están poniendo en jaque como intelectuales, como pensadores críticos, pensadoras críticas, como articuladores con movimientos sociales, organizaciones sociales y también como región, ¿no? Ujú. Bueno, Pablo, y para ir cerrando, dejarte simplemente el espacio, si querés invitar al espacio de la conferencia, quizás también darte el lugar para que le cuentes a aquel, a aquella que no sea ni investigador, ni docente, ni afiliada a un miembro Claxo, a un ciudadano de a pie, a un militante popular, qué va a encontrar en Bogotá en ese evento tan masivo, y bueno, y sobre todo si lo van a poder acompañar por redes sociales, por vía virtual, las personas que no vayan a estar en Colombia en esos días. Insisto, dejarte el espacio para que puedas comentarnos un poco de qué va la conferencia e invitar a la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Por supuesto que sí, Lautaro. A ver, en nuestra décima conferencia, en la décima conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, que va a suceder en Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de junio de este año, del 2025, dentro de pocos días, como decíamos. Es una conferencia que es un espacio de encuentro, es un ámbito de diálogo, de intercambio de, digamos, experiencias, de producción de pensamiento colectivo. No es un evento solamente académico, por supuesto que Claxo es una red que también es académica, que está integrada por universidades latinoamericanas y caribeñas, pero también es un encuentro, es una conferencia de coproducción, digamos, encuentro justamente con, como decíamos antes, movimientos sociales, organizaciones populares, territorios, comunidades, diferentes colectivos y colectivas que están trabajando en nuestra América, que están trabajando en sus territorios y en su situación concreta por la transformación de sus realidades inmediatas y por una transformación más general. Por lo tanto, habrá comunidades indígenas, habrá comunidades y, digamos, colectivos de las afrodescendencias, las negritudes, pueblos palenqueros, raizales, digamos, diaspóricos. Habrá, por supuesto, movimientos feministas y de mujeres, muchos movimientos juveniles. También el Claxo que estamos impulsando es un Claxo mucho más abierto a las nuevas generaciones, a la juventud, es un Claxo más intergeneracional. Habrá colectivos, por supuesto, migrantes, ¿sí? Habrá diferentes medios de comunicación alternativos y populares, va a estar la propia televisión pública colombiana transmitiendo el evento, así que también adelanto por dónde pueden seguirlo, ojalá presencialmente en Bogotá quienes puedan llegar, pero si no, por todos los canales de las redes sociales Claxo, YouTube, Facebook, Instagram, buscan Claxo en cada una de las redes y les van a aparecer, y también por RTBC, que es la televisora pública colombiana, con la cual hicimos un convenio para que las principales actividades de la conferencia puedan ser transmitidas en vivo, ¿sí? Tanto para las y los colombianos, por supuesto, para que esto no sea un evento solo de Bogotá, sino de toda Colombia, pero también para que pueda ser replicada en otros países latinoamericanos y caribeños. Y también, por supuesto, será una conferencia sur-sur, porque habrá personas de China, de India, de otros países asiáticos, de varios países africanos y por supuesto también de países europeos, de Estados Unidos que están resistiendo esta avanzada trampista y de, digamos, Canadá también. Entonces creo que es una conferencia latinoamericana y caribeña como lugar de enunciación, como lugar de afirmación de nuestras condiciones de producción, pero es una conferencia también mundial. Es una conferencia sur-sur mundial a donde las diversidades tienen su lugar. Es un encuentro plural y amplio. Decimos
¿Cuál es nuestro límite? El pensamiento crítico emancipatorio. Por supuesto, aquí las ultraderechas, los neofascismos, los grupos autoritarios, discursos de odio, violentos, regresivos, no tienen lugar. Y lo decimos claramente, no tienen lugar, porque lo que estamos buscando es interpretar nuestras realidades para transformarlas. Ahora, desde el pensamiento crítico emancipatorio, como pensamientos plurales, como pensamientos diversos, tienen lugar diferentes expresiones. Y en Claxo y en nuestro espacio colectivo decimos construir lo común en la diversidad. Es decir, cómo podemos también aprender desde el pensamiento crítico que las diferencias no nos separen, que las diferencias no nos fragmenten, no nos dividan, sino que las diferencias pueden ser una riqueza, una capacidad de producción de lo común. Y ahí creo que también podemos contrarrestar los discursos de odio de las ultraderechas, donde quien piensa distinto es enemigo, es repudiado, es hostigado, es expulsado, inclusive, y hasta en algunos casos exterminado físicamente. Creo que ahí tenemos que también poder dar un ejemplo y decir, las diferencias nos permiten trabajar en común. Las diferencias también nos pueden unir y bueno, aprendiendo también, entre otros, de la práctica zapatista, decir, construir lo común en la diversidad. Entonces, Lautaro es una invitación para asistir presencialmente 9 al 12 de junio en Bogotá, Colombia, en la Universidad Nacional, Universidad Pública Colombiana, en Ágora, en la SAP, que es la Escuela de Administración Pública en Colombia, que forma a los funcionarios públicos en Colombia. Allí, entrada libre y gratuita, Claxo, la red de ciencia abierta, de acceso abierto, entrada totalmente libre, abierta, gratuita. Lo pueden seguir también por las redes Claxo, lo pueden seguir por RTBC. Y bueno, de ahí saldrán diferentes resonancias, diferentes ecos, diferentes redes que van a multiplicar lo que acontezca presencialmente en esos días y los días previos, 7 y 8, esto es del 9 al 12 de junio, los días previos será la asamblea de los centros miembros Claxo como espacio de deliberación, de debate por excelencia, donde los centros se reúnen en igualdad de condiciones y horizontalmente para decidir el futuro de la red, para discutir sobre el presente, pero sobre todo proyectar el futuro de la red. Y ahí entonces también será la, digamos, elección de la nueva dirección ejecutiva, que bueno, estamos justamente expresando con un espacio, como te decía, amplio, plural y latinoamericano y caribeño a cabalidad. Así que contento de dialogar ahora virtualmente, ojalá pronto presencialmente y de seguir multiplicando estos espacios de conversación porque creo que hacen falta mucho para poder, digamos, fortalecer estos ámbitos de pensamiento colectivo, ¿no? De pensamiento colectivo crítico, transformador, por supuesto, pero también de ámbitos que nos permitan dialogar sin a veces la exaltación o la crispación a que nos llevan algunas tendencias dominantes, Lautaro. Sin duda hacen falta estos espacios, así que bueno, Pablo, de vuelta agradecerte este tiempo particularmente demandado. Mucha suerte con la organización de la conferencia, sin duda que nos veremos allí. Suerte con la elección y bueno, ojalá que esta importantísima red que es Claxo siga durante muchas décadas más haciendo su aporte invaluable al pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. De vuelta, gracias, de vuelta muchísimos éxitos y seguimos conversando. A ti gracias, Lautaro. Seguimos conversando en cualquier momento.